Nos vamos a hablar de lo que sucedió en Rocha, en Balizas, a la madrugada del 1 de enero, porque declararon ante la justicia los jóvenes que fueron acusados de violar a una joven de 24 años en esa madrugada. Reiteraron que mantuvieron relaciones sexuales consensuadas, que no abusaron de la joven. Pero vamos a ir directamente con el móvil a hablar con los abogados de uno de los acusados, de Damián. Y estamos con Dayana Branciscas y con Martín Frustacchi. Buenos días, gracias a los dos por recibirnos hoy. Hola, Nole, por favor, un placer para nosotros poder empezar a esclarecer un poco todo este tema que tomó una alarma pública y una connotación pública, no digo inesperada por los tiempos que estamos viviendo, pero sí quizás desmedida o por lo menos exagerada en cuanto a que incluso se incluye a gente en esos escrachos que ni siquiera tuvo que ver con el hecho, así que gracias a ustedes por estar. Acá es un placer estar con Martín, que lo tengo en muletas, pero el doctor me trabaja igual por suerte y desde tempranito. Bien. Bueno, ante todo, muy buenos días, muchas gracias por la visita y bueno, esperamos serles de utilidad para brindar una muy buena información. Bien, en este caso el cliente de ustedes fue a declarar por decisión propia. Sí, Damián se presentó, él cuando nos llama para que lo representemos, nosotros analizamos bien la situación, volvemos a decir algo que lo dijimos durante todo el día de ayer en las distintas notas que se hicieron desde Fiscalía. Nosotros hay algo que tenemos muy claro, es que si tuviéramos la certeza, la convicción o quizás incluso hasta una duda bastante grande de que esto pudiera ser cierto y de que realmente hay un caso de violación o estamos ante ellos, en ningún momento asumiríamos la defensa. Por supuesto que nos podemos equivocar, como se puede equivocar todo el mundo, el juez, la fiscal, como cualquier ser humano, pero teniendo en cuenta el relato de nuestro cliente y de los otros chicos también, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, nosotros creemos en la realidad y en la verosimilitud de la historia y del relato, y por eso es que decidimos asumir esta defensa, y bueno, ahí es cuando se nos plantea la declaración voluntaria y es lo que propusimos. Sí, básicamente dejar en claro que lo que más buscamos nosotros es que se sigan por los caminos pertinentes e idóneos el esclarecimiento de estos hechos. Justamente por eso es que nos comunicamos tanto con Dayana como yo. ¿Qué pruebas maneja la justicia? ¿Qué pruebas han presentado ustedes para justamente apoyar esta tesis del cliente de ustedes? Bueno, básicamente en cuanto a materia de evidencias, pues todavía no estamos hablando de pruebas propiamente dicho, porque no nos encontramos en una etapa que se maneje pruebas. Estamos en una indagatoria preliminar, etapa netamente administrativa, que se investigue y se dilucida en sede de fiscalía, donde se manejan evidencias. Eso es claro, es importante dejar en claro ese término. Bien. Las pruebas manejadas por la fiscalía o aportadas, obviamente, fueron la declaración de la víctima, la declaración de una chica que no sabemos si era la pareja, si era una amiga de la víctima, de la denunciante, pericia de índole forense, o sea, pericia de índole física, en donde se hacen ciertas revisaciones pertinentes a los efectos de constatar si había lesiones o no había lesiones, o había ciertos elementos de convicción para poder tipificar el delito que se le quiera atribuir a nuestro defendido. Por otra parte, nosotros proponemos a su vez, porque tenemos la carga probatoria también para demostrar la inocencia de nuestro defendido, solicitamos una pericia forense también, independientemente de una pericia toxicológica que solicitó la representante del Ministerio Público y Fiscal. Nosotros pedimos una pericia forense para esclarecer un dato puntual que no lo podemos decir al aire, justamente para preservar lo que es la idoneidad de la indagatoria, de la investigación. A su vez propusimos testigos, prueba testimonial de dos chicos que se encontraban en el camping, los cuales fueron contactados por la denunciante en las actuaciones y habían sido insinuados para tener relaciones sexuales también, previo a haberse encontrado con Damián y los demás defendidos. ¿Alguno de estos dos chicos es el cuarto joven que estaba participando y que decide retirarse esa misma noche en la carpa? Ese es el tercero de los testigos. Ese es el que yo decía fue escrachado también y aparece por las redes sociales y en ese escrache de WhatsApp que se hizo como uno de los 4 violadores cuando él ni siquiera llega a la carpa. Él ve toda la situación, comparte los momentos en que estos chicos estuvieron teniendo situaciones de intimidad, por decirlo de alguna manera, más allá de que estaban en público, situaciones amorosas con esta chica. Él va caminando en la carpa, hasta la carpa con ellos. Cuando empiezan a conversar de cómo iban a mantener el acto sexual, él dice: a mí esto no me gusta, yo tengo a alguien que tengo que respetar y a mí la verdad que esto de tener sexo grupal no me gusta, y se retira. Él fue el otro, decía mi socio, 2 testigos, bueno, además de él hubieron 2 en donde a ellos sí se los invita a tener relaciones sexuales, pero ni siquiera una cuestión de, bueno,
vos y yo, sino también hablando de orgías y de sexo múltiple, etcétera, que esto no es ni un delito, ni es cuestionable, ni nada que se le parezca. Cada uno puede hacer con su cuerpo siempre que esté consciente de lo que está haciendo y en el ejercicio libre de sus deseos puede hacer lo que quiera, pero sí sirve como un indicio para mostrar que en realidad no hubo violación. Claro, ¿y en qué momento puede haber cambiado esto, Dayana? Porque quizás esta joven sí, en todo su derecho, decidía con quién o con cuántos que quería mantener relaciones, pero quizás en algún momento sí dijo, hasta acá, o mejor me arrepentí. ¿Qué fue lo que pasó que llevó a que ella realizara la denuncia y hablara de violación? Eso es otra de las cosas que nosotros queríamos aclarar y que yo también no le lo decía ayer en algunos medios. Más allá de que una mujer pueda consentir, consensuar o planificar una relación sexual múltiple o simplemente con una persona del mismo sexo o de otro sexo, en el momento que esa mujer dice basta o dice no, eso se tiene que terminar, porque si no, por supuesto, ya pasa a ser un abuso por lo pronto o violación. Y justamente esto es lo que pasó, porque esto fue una de las charlas, y acá sí me tomo el atrevimiento de hablar un poquito de lo que pudimos charlar ayer en Fiscalía. Una de las charlas que se tuvo en la carpa antes de ingresar era, bueno, lo que se puede contar, más allá de la terminología que nosotros sabemos que se utilizó, tenía que ver con eso. Bueno, si yo me siento incómoda en algún momento, les pido que paremos. Y fue lo que pasó, o por lo menos es el relato en el que nosotros creemos, no solo de nuestro cliente, sino de los demás involucrados en esta investigación, que es cuando ella dijo, che, me parece que yo ya no me estoy sintiendo cómoda. Eso fue una parte, entre otras muchas cosas que se dijeron y que se relatan. Y en ese momento, de hecho, cuando incluso ni siquiera las relaciones sexuales estaban culminadas por algunos de los integrantes, se decide parar. Y de hecho, por el relato, insisto también, se termina de forma muy amistosa, con un beso, ¿no? Una forma de despedida bastante agradable. Ella se retira, ellos se quedan un rato más en la carpa y después, de hecho, ellos siguen la noche, quedándose en el camping, saliendo a seguir su noche del 31, cosa que también a uno sí, en un principio lo hace pensar de que si uno sabe que cometió un delito o de que se mandó una macana, no se queda en el lugar. Entonces, bueno, son un montón de circunstancias que nos hacen ejercer esta defensa y tener un poco la convicción de que veremos si se formaliza o no y después no le sí. Si vos me das unos minutos, quería hablar del tema de la alarma pública, de los scratches, de hasta dónde, porque a nosotros nos ha pasado que nos han agredido, y particularmente a mí, por el hecho de considerarme feminista o de ser mujer, por la defensa de violadores. Y eso me parece que es gravísimo porque nos queremos meter en el bolsillo la Constitución, el debido proceso y un montón de garantías que, por suerte, al estar en un Estado de Derecho tenemos. Sí, básicamente, retornando un poquito a lo que es la esfera de lo que es la investigación, básicamente tenemos que saber en cuenta que el delito que se quiere imputar o tipificar es el delito de violación. Bueno, ¿en qué consiste el delito de violación o cuáles son los medios idóneos para la adecuación fáctica de este delito? Son las violencias o amenazas. ¿Para qué? Para hacer un constreñimiento del consentimiento que tiene una persona para determinar su libertad sexual y con quién mantiene relaciones sexuales. ¿En qué nos basamos nosotros también en la inocencia de Damián? Justamente en que en la pericia física lo que muestra son rasgos de ausencia de violencia, que es uno de los medios idóneos a los efectos de que se consuma y tipifique el delito de violación. Bien, básicamente esa es la por eso que se dio a conocer ayer, ¿no? Forense, la forense física que ya está incorporada a la carpeta de investigación del caso. Bien, ¿y la pericia psicológica ya está también? También es importante. No, la psicológica es la que estamos aguardando, que ayer habíamos informado, estamos aguardando esa pericia, estamos aguardando tanto nosotros como la Fiscalía, obviamente. Y bueno, y en virtud del resultado que provenga de esa pericia, es que ahí la doctora va a ver si formaliza o no formaliza o mantiene investigando la situación. Dejar en claro también que esa pericia no es una pericia así nomás, es una pericia que tiene un protocolo de adecuación, un protocolo de actuación y un objeto puntual, que es ver si la chica presenta rasgos de haber sido abusada o no. No es que se le hace una pericia psicológica a ver si es bipolar o no bipolar, no. Tiene un objeto específico. En caso de que la Fiscalía determine que no hay prueba para considerar que esto fue un abuso sexual o una violación, ¿su cliente tiene pensado hacer una contrademanda contra la hasta ahora supuesta víctima? Y complemento la pregunta de Ceci. ¿Esto puede, si sucede eso, se puede hablar de falso testimonio, de falsa denuncia? Y tenemos previsto en nuestro Código Penal, en el ordenamiento jurídico, obviamente el delito de falso testimonio, o simulación de delito también podríamos ingresar en esa plataforma fáctica, que eventualmente evaluaremos con Dayana para ver si corresponde. Dejar en claro, y ya te doy la palabra, el excelente trato que hemos tenido por la representante de la Fiscalía
como también por su equipo actuante, un respeto, la verdad que es totalmente admirable y lo queremos también dejar en claro y reconocer. Y me adhiero a esto que decía Martín, tan importante teniendo en cuenta que las mujeres, y acá vuelvo a tomar el tema de que las mujeres hoy parece que no podemos defender a los hombres. A mí me ha pasado de recibir agresiones en donde me dicen no existen congéneres, no existen machitos que defiendan a sus congéneres. ¿Cómo se puede defender un violador? Nosotros no vamos a entrar porque no es el momento y seguramente ustedes ya han tocado como la prensa lo que es el artículo 272 bis, en donde se habla de abuso sexual y en donde el abuso de poder aparece como una de estas amplísimas figuras en donde se puede ingresar para que sea un delito el abuso sexual, y es amplísimo, tan amplísimo que puede llegar a ser anticonstitucional. Entonces, yendo a lo que decía Martín del gran trato de la Fiscalía, nosotros, sabiendo que era una fiscal mujer, a veces uno se sienta hasta con temor de cómo puede ser tratado nuestro cliente o los investigados. Y por eso queríamos especialmente hacer hincapié en esto, porque es mucho más fácil, como quizás era mucho más fácil para nosotros no asumir la defensa teniendo en cuenta la mediatez que ha tenido este caso. Era el camino más sencillo, pero no es el camino más honesto teniendo en cuenta nuestras convicciones de la inocencia y nuestras convicciones de que se merecen una defensa o por lo menos que se ingrese en el ámbito judicial si es que se considera necesario. Nosotros hoy consideramos que no, teniendo en cuenta que no hay pruebas, porque además hay declaraciones bastante controvertidas, diferentes, mismo de la víctima, mismo de algunos testigos que dicen algunas cosas que no se condicen entre ellos, pero bueno, resta esperar la pericia psicológica. De todos modos es importante aclarar esto, están siendo simplemente investigados hasta ahora y a la espera de ver qué es lo que pasa con la pericia psicológica. Bien. Dayana Bransisca, sí, perdón. No, adhiriendo a lo que dice excelentemente Dayana, lo que nosotros buscamos también es que no se estigmatice a la persona, o en este caso a las personas. O sea, que se deje correr por los caudales que tengan que correr y la dilucidación de los hechos se lleve en las esferas que son adecuadas y tienen su rol dentro de lo que es la Constitución, dentro de lo que es el Estado de Derecho, para que se lleve una decisión de si son culpables o no son culpables, pero por la esfera que tienen que correr. No hacer una estigmatización pública y realizar una condena social sin tener las pruebas determinantes para la tipificación del delito, que eso es importantísimo. Y antes de despedirme, solo una frase que me la decían ayer y me parece súper interesante: los fundamentalismos nunca van en la misma vereda de la justicia. Nosotros vamos por la vereda de la justicia. Bien, Dayana Bransisca y Martín Frustasi, muchísimas gracias por este móvil y por todas las explicaciones. Buena jornada. Por favor. Gracias igualmente. Hasta luego. Bien, y lo que veíamos